Y voy a usar la versión tradicional, la Reina Valera. Dice la palabra del Señor: al sexto mes, Lucas capítulo 1, versículo 26. Dice así a partir del versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí su parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y está en el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y bueno, leer este pasaje es espectacular por todo lo que nos muestra este pasaje. Aquí nos está hablando acerca del anuncio de la venida de Cristo. Y específicamente nos está hablando del anuncio de la primera venida de Jesucristo. Cuando yo meditaba en este pasaje hace ya varios años, 2017, mi esposa me decía: mira ese tema, ¿no? Hoy no quise avanzar en el tema de Zacarías, pero mira ese tema. Y bueno, ahí colocaba una petición especial que Dios en su momento permitirá que se cumpla, ¿sí? Pero meditaba en algo muy importante, y es que Dios tiene una manera particular de hablar y comunicar su voluntad. Así lo hace Dios, ¿no? La manera tan particular de hablar y de comunicar su voluntad. Y eso se ve reflejado aquí en este pasaje del Evangelio de Lucas. Para los que de pronto no tienen conocimiento de eso, Lucas era un médico, pero también era un excelente historiador. Y Lucas hace un estudio muy profundo acerca de esta experiencia tan extraordinaria que encontramos nosotros aquí, como nos lo narra la palabra de Dios. Y les decía que Dios tiene una manera muy particular de hablar y de comunicar su voluntad. Y dentro de esas curiosidades se encuentra uno que Él escoge personas, pero también escoge lugares poco convencionales para el criterio humano que nosotros tenemos, ¿no? Dios hace cosas que en nuestra lógica humana uno dice: eso no se puede dar. Uno en la lógica, perdón, en la lógica humana y en la a veces falta de fe o de la incredulidad, uno dice: no, eso es imposible que se dé, ¿sí? Es imposible que eso pueda llegar a suceder.
pero Dios hace cosas sobrenaturales. Y aquí nos está hablando acerca de eso, de que escoge personas, escoge lugares eh, que para nosotros no son lógicos, pero que Dios lo hace. Y Dios se va a manifestar de una manera especial en diferentes momentos, en diferentes oportunidades, en diferentes circunstancias. Se va a manifestar a favor de nosotros, ¿sí? Y dice en el versículo 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Hay cosas muy curiosas allí, ¿no? Porque enfatiza que es una mujer, enfatiza que era virgen, y en la otra lectura que estaba yo haciendo acá de Lucas, dice que ella no había conocido varón, o sea, que era una mujer que no había tenido relaciones sexuales hasta ese momento, no había tenido relaciones sexuales. María nos la muestra la Biblia, y el médico Lucas nos muestra a María como una mujer sensible, pero también como una mujer con muy buena comunión con Dios. Porque pues uno se puede asustar un momento, uno se puede alarmar un instante si hay una manifestación espiritual como la que ella experimentó. Se manifiesta un ángel. Sí, y ella lo está viendo, no solamente lo está escuchando, sino que lo está viendo, y se manifiesta este ser espiritual allí, se manifiesta, y ella empieza a dialogar con él. Si a usted se le genera una aparición, ¿y usted qué hace? Se queda muda, se queda mudo, le da susto, sale corriendo. Bueno, hay tantas formas como nosotros podríamos reaccionar. ¿Qué le pasó a ese muchacho? ¿Ah? ¿Qué le pasó? Hoy está inquieto. Bueno. Y nosotros podríamos reaccionar de diferentes formas, nosotros podríamos reaccionar de diferentes maneras, pero lo que notamos aquí es la sensibilidad y sobre todo esa relación íntima que ella tenía con Dios. Es una mujer dispuesta a someterse en obediencia a la voluntad de Dios. Y eso lo evidencia allí este pasaje. Es una mujer que evidencia que está sujeta a lo que en el direccionamiento que da el Espíritu Santo ella va a hacer su voluntad. Pero uno encuentra a lo largo de la vida, en este transitar de la vida cristiana, que hay personas que niegan los actos sobrenaturales de Dios, aunque estén allí registrados en la Biblia. ¿Por qué tiene tanto peso esta narración que hay aquí y el mismo Evangelio de Lucas? Porque primero que todo Lucas es un médico, o sea, un científico, una persona que ha profundizado en el conocimiento humano con relación al desarrollo del funcionamiento del ser humano, pero también es un historiador, o sea, una persona que ha indagado, que ha investigado, que no se queda de manera superficial con las cosas y dice, no, eso es así, ¿no? Como a uno le dicen, ¿no? Por allá llegó una noticia que murió un cantante. Y yo dije, ve, tan raro que apareció a través de ese medio, pero no he visto en otras partes que hayan hablado de ese cantante. Entonces me puse a indagar y no, vivito y coleando. Entonces a uno le pueden decir informaciones y esas informaciones pueden ser falsas. Aquí hay argumentos, aquí hay historia, aquí hay investigación, y es muy contundente lo que nos muestra la palabra del Señor. Otra cosa es que uno decida creer o no, ¿sí? Otra cosa es que uno decida negarse a las evidencias. Entonces,
Aquí resalta a esta mujer extraordinaria, pero también nos hace evaluar a nosotros que como seres humanos siempre vamos a ser incrédulos, vamos a estar negando el obrar, el actuar sobrenatural de Dios para la mente humana. Y hay actos que biológicamente son imposibles. Y este es un acto biológico, ¿no? Para que una mujer pueda tener un bebé así como ese chino que hoy está con ganas de cantar y de hablar, ¿sí? Pues, ¿qué debe suceder? Tiene que haber una unión entre el hombre y la mujer y esa unión sexual pues produce esa nueva vida. Y en el caso de lo que está manifestándose aquí es que iba a haber un nacimiento, que ese nacimiento era especial, pero que iba a suceder de una manera totalmente diferente, ¿sí? Fuera de lo convencional. Mira el que está ahí a su lado y dígale, eso es fuera de lo convencional, ¿sí? Fuera de lo convencional, fuera de la lógica humana, ¿no? Fuera de la lógica humana se estaba dando o se estaba presentando o se estaba anunciando este acontecimiento. Lo cierto es que esta mujer es una mujer dispuesta a someterse en obediencia a la voluntad de Dios y esa es una de las cosas que tenemos que rescatar de esto, ¿sí? Y dice ahí en el versículo 27 y 28, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, y entrando el ángel, versículo 28, en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Y yo quiero rescatar esa última frase, dice, entre las mujeres. O sea, no dice por encima de todas las mujeres. Tristemente, en la tradición religiosa, a esta mujer, María, la han elevado a una posición teológica, doctrinal, por encima de las mujeres. Y la han elevado al nivel de Dios, ¿sí? Porque la han puesto como corredentora. Y eso es ilógico, la Biblia no nos habla acerca de eso y nosotros no podemos ni patrocinar ni aceptar ese tipo de cosas. Lo que nos está mostrando aquí es que es una mujer muy favorecida y bendecida. Claro, ¿cómo no va a ser favorecida y bendecida si Dios ha determinado que esta mujer sea un instrumento en las manos de Dios? ¿Sí? Que Dios quiere usarla, a esta mujer la quiere usar para los propósitos de Él. Así como Dios también quiere usarnos a nosotros para sus propósitos. Y Dios siempre va a manifestar su perfecta voluntad. Y aquí habla de que es una mujer igual a cualquier mujer, pero que Dios determinó escogerla para un propósito especial. Pero lo que yo más veo que se resalta aquí es la maternidad a la que ella iba a ser expuesta. Y aquí lo que resalta la Biblia es su maternidad. Y es la maternidad de esta mujer la que fue elevada a un nivel superior. ¿Y por qué digo eso? Porque a través de ella llegó el Salvador del mundo. Así como a través de una mujer llega, ¿sí?, el pecado al mundo, asimismo a través de una mujer llega la salvación del mundo. Y eso es de resaltar allí. Y se está resaltando es el instrumento que se está gestando dentro del vientre de esa mujer de una manera sobrenatural
y que iba a venir a este mundo para cumplir un propósito extraordinario. Y de todas esas cosas que nos muestra allí, ella evidencia su humanidad, porque si ustedes miran, dice, mas ella, versículo 29, mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? O sea, ella no estaba imaginándoselo. Ella no estaba oyendo de pronto una voz y digo, hay algo que me está hablando. Ella vio la manifestación de este ángel de manera corporal. Y vemos entonces aquí que esas palabras que ella oyó la preocuparon, porque a través de lo que ella expresa se nota que tiene temor. A través de lo que ella oye se nota que le pareció raro, que le pareció extraño ese saludo que ella recibió. Pero en medio de todo eso, ella está dispuesta a oír lo que este ángel le transmitía de parte de Dios. Y dice en el versículo 30, retomando la lectura, entonces el ángel le dijo, María, no temas. Eso que evidencia que ella se atemorizó ante ese saludo, ante esas palabras. Dice, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y aquí nos está evidenciando que es el Mesías, ¿cierto? Es el Mesías del cual está hablando aquí este pasaje. El mensaje que este ángel da tiene una claridad contundente. O sea, esto es para leerlo y es para interpretarlo literalmente. Aquí no hay vuelta de hoja, como dicen popularmente, ¿cierto? Aquí es simplemente entender de una manera muy sencilla lo que este ángel está compartiendo, está transmitiendo, la claridad de ese mensaje y de lo que Dios en su voluntad quería transmitir a través de este mensajero. Es claro, es contundente, no tiene complicación de comprensión. En otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo a esta mujer a través del ángel era que él, Dios, quería usar su vientre y quería propiciar un nacimiento virginal de manera sobrenatural. Sin la mediación de ningún hombre, ella iba a concebir. Eso es lo que nos está diciendo allí, ¿cierto? Sin la mediación de ningún hombre, ella iba a concebir. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de ella ante ese anuncio y ese mensaje que ella estaba recibiendo? ¿Cuál fue la respuesta? Dice en el versículo 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahí se ve y se evidencia su lógica humana, ¿no? Que vengan y le digan a uno, ¿no? Que vengan y le digan a uno, a una mujer específicamente, que vengan y le digan, usted va a quedar embarazada. Usted va a quedar embarazada y lo va a hacer Dios, el Espíritu Santo específicamente, sin necesidad de tener contacto sexual con ningún hombre. Eso es de admirar, ¿cierto? Pero también de uno decir, uy, eso se sale de mi lógica, ¿sí? Todos nosotros podemos empezar a divagar con respecto a eso. Lo que yo veía aquí es que ella puso en duda la forma en que Dios quería hacer su voluntad.
O sea, ella dijo, no, no es lógico. Dios quiere que a través de mí nazca un niño, pero la forma como Dios lo quiere hacer no es lógico, ¿sí? A mí me impacta esa partecita, ¿sabe por qué? Porque ella en su respuesta está mostrando allí que puso en duda la forma en que Dios quería hacer su voluntad, no en lo que Dios habló a través del ángel. Puso en duda esa forma, ¿no? Esa no es la manera natural como se dan las cosas. Eso lo puso en duda, no el hecho de que Dios lo iba a hacer, ¿sí? Y es algo de admiración. Ahora, ¿qué nos dice el ángel? Versículo 35. Vuelva ahí al versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y eso tiene una connotación bastante interesante porque lo que le está diciendo el ángel a esta mujer, a María, es que ese ser que iba a nacer nacería sin pecado, porque era santo. Desde Adán y Eva, todos los seres humanos que hemos nacido en pecado. Aún en la cultura judía y en los parámetros que hay es que cuando una mujer da a luz un bebé, ella queda impura durante un determinado tiempo. Ella tiene que vivir un tiempo de purificación, porque en la lógica está mostrando la cultura allí que cuando una mujer da a luz, pues trajo al mundo un pecador, porque esa es la realidad, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que asegurarnos que nuestros hijos, después de que nacen, sean inculcados en los preceptos de Dios, en la palabra de Dios, y que en su momento, cuando ya tengan suficiente uso de conciencia, producto de estarles a ellos hablando acerca de los preceptos de Dios y enseñándoles acerca del temor de Dios, ellos puedan tomar la decisión personal de aceptar a Jesucristo como Señor y como Salvador en sus vidas y caminar en la voluntad de Dios. A eso son llamados cada uno de los seres humanos y por eso tan importante el hecho del mensaje del Evangelio. Ahí lo que está diciendo es que ese ser que iba a nacer, era un ser que tendría una naturaleza que no iba a ser pecaminosa, sin naturaleza pecaminosa como los demás seres humanos. Eso es sobrenatural. Desde allí se parte. Era la única forma para que un ser humano pudiera ofrecerse voluntariamente como un sacrificio vivo, no tuviera ninguna mancha y pudiera cubrir o cumplir esa demanda de justicia que Dios está pidiendo para poder redimir del pecado al mundo. Y eso fue lo que hizo Jesucristo en su momento. Yo leía también en el Salmo 51, vamos al Salmo 51, el versículo 5, la expresión de David. Miren el versículo 5, David dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es la realidad del ser humano. Un hombre y una mujer se casan y aunque el vínculo del matrimonio es sagrado, bendecido por Dios, los niños que nacen en pecado. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Yo no me lo estoy inventando, lo dice la Biblia.
El mismo salmista, el rey David está expresando, en pecado me concibió mi madre. No por el hecho de que haya fornicado, adulterado, sino por el hecho de que es un ser humano que nació con esa condición, la condición de pecado, y por eso la necesidad misma de un redentor, de alguien que nos salve, que nos redima, que nos lave, que nos renueve, que nos dé la vida eterna y que restaure nuestra comunión con el Señor. Y entonces está mostrando aquí la palabra de Dios que ese niño que iba a nacer, en el anuncio que está dando el ángel, es un hijo diferente a los que nacen de la manera natural. Y por eso es que dice allí en Lucas que sería llamado Hijo de Dios. Ese es un nombre que recibe nuestro Señor Jesucristo. Ese es un nombre que recibe el Mesías. Ese es un nombre que recibe el Dios, la deidad, el Hijo. Pero también habla del Espíritu Santo, el obrar del Espíritu Santo allí. Ese obrar del Espíritu Santo de una forma creativa. Yo veo de una manera creativa. ¿Cómo es posible? Eso se ha debatido, ¿no? Si el espermatozoide del Espíritu Santo, haciéndolo así en una forma irreverente, como una gráfica, penetró el óvulo de María, de alguna manera la naturaleza humana de Jesús está inmersa en la humanidad de esta mujer que ya está, ¿cierto?, afectada por el pecado. Fue algo sobrenatural. Alguien una vez en una clase me decía, bueno, ¿y usted cómo puede explicar eso? Eso es un misterio, ¿cierto? La encarnación es un misterio. Pero yo le decía, pensando en los avances científicos que hay en este momento, han habido niños que han nacido en el vientre de una mujer, pero tanto el óvulo como el espermatozoide no son de esa mujer. ¿Cierto? ¿Cómo le llaman? A ver, las enfermeras. Esos embarazos in vitro, ¿sí? Las famosas madres sustitutas, ¿ya? Y uno podría pensar, ¿no? Dios hizo algo así, como muy parecido, ¿no? Él se volvió a través del obrar sobrenatural del Espíritu Santo, el Hijo, la persona del Hijo, se volvió como una especie de cigoto que entró allí en el vientre de esta mujer y vivió todo el proceso de gestación. Dios ha hecho cosas extraordinarias, uno no alcanza a dimensionar, pero eso, todo eso es especulación, ¿cierto? Lo que está diciendo específicamente allí es que el Espíritu Santo obraría de una manera o de una forma creativa para que Jesucristo fuera concebido físicamente. Que esa concepción de lo que nos narra allí sería una concepción sobrenatural, una concepción milagrosa. Miraba también otro verso, y si quieren acompáñenme ahí en Isaías. Isaías capítulo 7, muy conocido, en el versículo 14, Isaías 7, 14, que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros o Dios entre nosotros, ¿sí? Eso significa Emmanuel. Entonces esa concepción sería milagrosa. ¿Qué nos enseña el Señor en esto que estamos mirando hoy? Varias cosas que yo resaltaba y quiero compartir con ustedes. Primero, que nosotros debemos ser obedientes a Dios sin importar
las circunstancias. Sin importar las circunstancias, nosotros debemos ser obedientes a Dios. Ahora, para ser obedientes a Dios tenemos que hacer lo que hacía esta mujer, María. Tener una relación íntima con Dios. ¿Sí? No tan religiosa, ¿no? Porque a uno a veces la vuelve demasiado religiosa esa dinámica espiritual. A veces le metemos mucho tema a la liturgia, ¿sí? A la ceremonia, le metemos mucho tema a eso o le invertimos mucho tiempo a eso, pero ¿qué de nuestra relación? ¿Qué de nuestra intimidad con Dios? Que esa intimidad con Dios debe ser cara a cara. Debe ser personal. Usted si es casado como cristiano, no puede estar esperando que la esposa tenga relación e intimidad con Dios por ambos. No, eso es personal. Eso cada uno tiene que orar, cada uno tiene que hablar con Dios, cada uno tiene que relacionarse con Dios. Otra cosa es que nos reunamos como pareja, otra cosa es que nos reunamos como familia, hagamos lo que se llama tradicionalmente el altar familiar y el hombre como cabeza coordine para que todos estemos edificándonos ahí dentro de ese círculo familiar. Pero nuestra relación con Dios debe ser personal. Mira al que está a su lado y dígale, la relación con Dios es personal, ¿sí? Tiene que ser personal. Porque cada uno vamos a darle cuenta a Dios, ¿sí o no, Juanma? Cada uno, ¿sí? Porque Juanma no puede, cuando el Señor diga, bueno, a ver, ¿usted por qué así como medio lejano conmigo? No, y Juanma no puede decir, pregúntele ahí a Mari. No, no, Señor, eso es cada uno, ¿cierto? Que debemos ser y debemos asumir esa responsabilidad. Lo segundo que yo quiero dejar como conclusión, Dios nos puede usar independientemente de nuestras limitaciones humanas. Usted puede tener limitaciones y las tiene como todo ser humano, pero independiente de eso, Dios le puede usar. Si usó a esta mujer, pero ¿cuál era la característica? Que era una mujer sensible, ¿sí? Era una mujer dispuesta. Eso que me está diciendo este personaje que se me manifestó aquí, esto es Dios que me está hablando. Era consciente y era sensible, tenía la convicción, la certeza que Dios estaba hablando a través de este ángel. No como nos pasa a veces, ¿no? Que hay gente que nos dice cosas o vemos cosas en los videos y uno dice, uy, eso es de Dios. Y resulta que es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Porque Dios no se equivoca, Dios no miente y Dios no va en una dirección contraria a lo que Él ha establecido a través de su palabra. Entonces, claro eso, ¿cierto? Dios nos puede usar. Ahora, ¿cuál es el problema? Ana Milena, ¿cuál es el problema? Que yo quiera, ¿cierto? Ahí está la clave. Que yo quiera, que yo esté dispuesto a dejarme usar por Dios. Así yo me sienta el ser más limitado del mundo, porque uno a veces dice, no, es que ¿qué puede hacer Dios a través de mí? ¿Mm? ¿Cierto? A veces dicen, no, yo no, a mí no me vayan a poner a eso, dice uno. ¿Sí? A mí no me vayan a poner a eso. Pero Dios dice, es que yo no le voy a poner a hacer algo contrario a lo que usted sabe. Usted puede dar testimonio con lo que usted sabe. ¿Mm? Vanessa puede dar testimonio allí a sus clientas mientras está trabajando, ¿no? Me acuerdo de Angelita que nos contaba que ella mientras le estaba haciendo ahí el masaje a la persona, le estaba hablando, ¿no? Sí. Y la persona, me imagino que con esa masajeada le decía, sí, 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 sí.
para que le hiciera más suavecito, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que en una ocasión Francinelli decía, ¿cómo testifico? Primero, en un consultorio donde nada que ver con la vida cristiana, ¿no? Una persona que no tenía nada que ver con la vida cristiana, pero ¿cómo testifico, no? Entonces yo le decía, ideate, ¿sí? Piensa en un folletico y usted lo pone ahí, ¿sí? Lo pone allí a sus clientes, ¿sí? Que están esperando allí mientras las atienden. Tenga, lea mientras tanto, entretenga en algo. Y uno puede hacer la obra de Dios, ser instrumento en las manos de Dios en el lugar donde uno va. Yo me admiro, a mí no me gusta que mi esposa ande en moto, ¿no? Saligia, bueno, ahorita estamos orando por ella porque se accidentó, pero ella se subía a la moto y se agachaba ahí de lado y al oído. Cuando el hombre o la persona llegaba con ella aquí a la iglesia, a la reunión, ya la tenía evangelizado y no le pagaba hasta que no hacía la oración de fe. ¿Cierto? Sí. ¿Podemos dejarnos usar por Dios? Sí. Lo tercero, debemos tener una mayor sensibilidad para conocer la voluntad clara de Dios. Si usted no es sensible, espiritualmente hablando, si usted no está dispuesto, en otras palabras, no, la sensibilidad tiene que ver con disposición, ¿sí? Con la capacidad de percibir. Que si usted pone a hervir una olla y usted le pone la mano ahí al vapor, usted dice, uy, va a hervir, ¿no? ¿Sí? Porque siente. Asimismo, en el espíritu, nosotros podemos sentir, nosotros podemos percibir, nosotros podemos entender que Dios es el que puede obrar en nuestra vida y ser sensibles a lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Él tiene definido en su palabra lo que Él quiere hacer en este mundo. Él tiene definido eso. Y entonces yo tengo que ser sensible, sensible a la voz del Señor. ¿Sí? Cada uno de nosotros debemos tener una mayor sensibilidad para conocer la voluntad clara de Dios. Dios no le va a hablar con enredos. Los que nos enredamos somos nosotros. Mira el que está ahí a su lado y dígale, sí, definitivamente los que nos enredamos somos nosotros. Uno se enreda, ¿sí? Se complica la vida, ¿sí o no? Dios le dice, váyase por aquí, pero uno dice, no, por ahí está muy oscuro, por ahí es muy lejos, por ahí es muy alto. Sí, empieza uno a ponerle barreras, ¿sí? A ponerle peros. Y Dios le está diciendo, no, simplemente hágame caso, ¿sí? Simplemente hágame caso. Nosotros ayer tuvimos matrimonio, nuestra amada Tatiana y Anderson se casaron ayer. Y entonces no alcancé a transcribir el bosquejo del tema del estudio que estamos haciendo de Zacarías. Entonces yo le dije a mi mamá, me voy a levantar temprano porque voy a hacer el bosquejo. Dijo, no, ¿por qué no das otro tema? Y le dije, bueno, vamos a orar, ¿no? Y yo he visto un tema y voy a mirar, ella me pasó la hojita hace en 2017, un bosquejito ahí sencillo de mi devocional. Es esto que les estoy compartiendo. Todo lo único que hice fue bosquejarlo, ¿sí? Y uno es sensible a la voz de Dios, pensando, yo le dije, Señor, ¿por qué me permitiste compartir esto? Porque el Señor está anunciando que iba a venir por primera vez. Los acontecimientos que se están dando hoy históricamente
con el pueblo de Israel, nos anuncian que más pronto de lo que nosotros esperamos o aspiramos es el desenlace de los acontecimientos que Dios tiene definidos. Esto está acelerando los acontecimientos. Usted no alcanza a imaginarse todo lo que se está dando allí en lo celestial. Y lo cuarto, debemos someternos hoy a lo que Dios nos muestre o nos diga. Ahora, para eso yo tengo que tener una visión clara, ¿no? Una cosa es que yo me quite las gafas y ya comienzo a ver a Olga ahí como medio borroso, ¿sí? Desde aquí. Pero otra cosa es que, ¿sí? Cuando yo me pongo las gafas digo, vea cómo está elegante, bien peinadita, ¿sí? Es otra cosa, ¿cierto? Otra cosa totalmente diferente. Debemos someternos hoy a lo que Dios nos muestra y nos dice, ser sensibles a la voz de Dios. Ella oyó el mensaje hablando de María, reflexionó, argumentó, entendió lo que le estaban explicando y lo aceptó. Eso debemos hacer nosotros. A eso les estoy llamando. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo? Padre, muchas gracias por este tiempo, Dios maravilloso, por darnos la oportunidad